tardes, queridos amigos de su podcast Noticias y Buenas Noticias. Hoy vamos a estar hablando de un tema tan importante como es la autoridad que Jesús le dio a sus discípulos para que ellos fuesen predicando por todos lados el arrepentimiento, sanando los enfermos. Así que no se mueva y quédese con nosotros aquí para estudiar mucho más de este tema tan interesante. Por ahora, vamos a escuchar cuáles son las noticias para hoy, o la noticia para hoy. Ok, muy bien. Saludos, hermanos. La nota para hoy se trata de algo un poco triste que está afectando a todos por COVID. Está afectando la isla entera y eso es que por causa del virus se ha tenido que cancelar muchos vuelos y cruceros. Yo estaba esperando que mi mamá, ¿verdad?, venía para conocer a su nuevo nieto, pero nos enteramos la semana pasada que su vuelo también fue cancelado. Aquí dice, estiman en 2,000 las cesantías temporeras en agencias de viajes. Y en realidad es comprensible, ¿verdad? Porque no es muy recomendable montarte a un avión donde fácilmente se propaga una enfermedad infecciosa. De verdad que el mismo Via Park, ¿no?, se ha vuelto algo muy peligroso. ¿Qué ibas a decir, Pastor James? No, me llama la atención que es algo que hemos tomado por sentado, cuán fácil es viajar en esos días modernos. No hacía mucho tiempo en que viajar era algo bastante difícil, peligroso, y que se cambian rápido las cosas. Yo una vez estaba leyendo acerca de la caída del Imperio Romano y tenían una imagen bastante interesante que uno viviendo en una aldea de Inglaterra, por ejemplo, en aquel tiempo, su bisabuelo quizás hubiera viajado al mundo entero, a Egipto, a Italia, al mismo Grecia y luego a su propio pueblo. Su abuelo quizás solo a Italia. Y su padre no había salido de la isla y él no había salido de su pueblito. Y que si tomamos por sentado la facilidad de viajar con seguridad, no hay piratas, no hay muchas cosas que nos obstaculizan, pero no es algo tan común en la historia que uno puede conocer otras partes del mundo y este va a afectar mucho a Puerto Rico. Más que nada, como somos una isla turística, una gran porción de la economía aquí es el turismo. Y creo que eso va a ser difícil para muchos. Totalmente. Creo que especialmente los países que dependen tanto del turismo va a ser bien complicado. Pero al mismo tiempo se trata de estar cuidando la salud, ¿verdad? Porque mucha gente, yo creo, en la televisión ha estado apuntando hacia esta realidad, que algunos quieren abrir la economía, pero otros están diciendo, bueno, pero ¿de qué sirve abrir la economía si nos vamos a enfermar y no va a haber salud? Así que la salud está primero que la economía. Y es todo un dilema porque casi en este tiempo todo el mundo está acostumbrado a viajar
y es la forma para ver la familia, es la forma para pasar las vacaciones y que este año sea bien diferente en ese sentido, cuando ya mucha gente tenía sus planes. Es como sumar otro estrés sobre las que ya existen. Así que no es para nada fácil esto, es bien complicado. Sí, y me parece también una buena transición para nosotros al texto, porque realmente viajar en los tiempos de Jesús no era tan común, tan seguro. Ah, los que viajaban quizás lo hacían solamente una vez al año para ir a Jerusalén para la Pascua, pero los caminos no eran muy seguros. Conocemos esto, por ejemplo, en la parábola de Jesús del buen samaritano, de alguien atracado en el camino. Algo que en todas las parábolas de Jesús, él cuenta historias cotidianas y estar atacado en el camino era algo cotidiana. Y Jesús en el texto para hoy va a hablar un poco de viajar porque va a mandar sus discípulos a un viaje. Entonces vamos de las noticias, vamos ahora a las buenas noticias. Muy bien, vamos entonces al texto para hoy. Seguimos aquí en San Marcos, capítulo 6, donde dice misión de los 12 discípulos, comenzando en versículo 7. Invito al pastor Maita a leer esto para nosotros. Seguro que sí. Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlo de dos en dos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros y les mandó que no llevaran nada para el camino. Aparte de un bastón, no debían llevar mochila, ni pan, ni dinero en el cinto. También podían llevar sandalias, pero no 2 mudas de ropa. Les dijo, cuando ustedes lleguen a una casa, quédense allí hasta que salgan de ese lugar. Si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. De cierto les digo que en el día del juicio, el castigo para los de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad. Los 12 salieron e iban predicando a la gente que se arrepintiera. También expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hasta aquí el texto para hoy. Entonces, el contexto, habíamos dicho desde la semana pasada, aquí marcamos un cambio, una transición en la historia. Jesús había predicado muchas cosas, había dado evidencia de su autoridad en expulsar demonios, había enseñado a sus discípulos cómo iba a ser su misión. Y ahora, por primera vez, Él envía a sus discípulos a su misión para que ellos también predicaran, para que ellos también ejercen la autoridad dada por Jesús. Y comienza con estas palabras interesantes. Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Quizás aquí podemos comentar un poco por qué los mandó de dos en dos. Bueno, yo creo que por varias razones. Uno es el compañerismo, ¿verdad? Yo puedo dar testimonio personal que no es bueno que el hombre trabaje solo. Cuando se trata de la obra de proclamar el evangelio, ser un trabajador de la iglesia. Yo estuve en el Perú trabajando como misionero por muchos años y yo terminé ahí solo y eso fue, creo que la parte más retante, más difícil del trabajo, el estar solo.
Eso es una razón que hay mucha más fuerza cuando hay dos que cuando hay solamente uno. Otra cosa para notar sería que necesita dos personas para establecer la credibilidad de un testimonio. Eso sería otra cosa. También quizás hay un paralelo aquí, y por favor que me pares, James, si, si estoy dando demasiado detalle. Quizás San Marcos está resaltando un paralelo que existe entre los 12 discípulos como representantes de la nueva Israel. 12 tribus, ¿verdad? De Israel. Y quizás los dos serían, hay un paralelo con los espías, ¿verdad? Que son enviados a la tierra prometida, Canaán. Sí, ahí tenemos una conexión fascinante, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo en esta historia es un reflejo del éxodo, de la Pascua misma, ¿verdad? De la ropa, de las preparaciones para el camino, pero también una conexión a la invasión y la conquista de la tierra prometida. Los espías tienen que ir a establecer antes de la llegada del rey, no en sentido humano, pero el Señor mismo, ¿verdad? Con su ejército, el Señor viene, entonces manda de antemano a los espías. Y ellos, especialmente en la historia de Jericó, los dos espías son recibidas en la casa de una mujer gentil, de hecho una prostituta, quien los recibe, los escucha y los esconde, y es bendecida por haber recibido a estos espías, mientras que los demás son destruidos al llegado del ejército. Cuando llega el día del juicio en que el ejército cruce el río, ya es demasiado tarde. Algo ahí fascinante mencionando esto. Rahab, que recibió los dos espías en su casa y por lo cual fue bendecida, es uno de los antepasados de Jesús. Si veamos en la genealogía de San Mateo, en el primer capítulo, el nombre de Rahab sobresale como algo muy, muy único. El rey David también obviamente es descendiente de Rahab. Entonces Jesús está haciendo varias conexiones ahí, me parece, cuando envía a sus discípulos para preparar el camino para la conquista que viene con su cruz. Sí, fascinante. Muy bien, entonces habiendo mencionado esto de enviarlos en dos, otra cosa que nos llama la atención de este texto es el concepto de la autoridad. Hemos hablado de la autoridad mucho en San Marcos, la autoridad de Jesús para expulsar demonios. Ahora los mismos discípulos están dadas esta autoridad. Quizás, Pastor Gustavo, puedes hablar un poco del tema de autoridad y cómo esta autoridad todavía está en las manos de los que están enviados en el nombre de Jesús hasta hoy. Sí, es muy interesante porque es algo que distingue, ¿verdad? Cuando alguien es verdadero y cuando alguien es falso. Si uno va al médico y el médico no tiene algunas señales que dicen que él es un médico, entonces uno está preocupado de su autoridad. No es lo mismo que el vecino o alguien te diga, mira, tienes que tomar esta medicina.
bueno, tú no tienes la autoridad para decirme que yo debería tomar eso, ¿no? Así que tiene un poco que ver con la credibilidad que hay detrás de eso. Y es muy importante entonces en el caso de los discípulos, cómo demostrar que ellos realmente tienen la autoridad de poder seguir con las enseñanzas de Jesús o seguir con los milagros de Jesús. Es algo bien grande en el Antiguo Testamento porque de hecho siempre se está poniendo en juicio cuando hay un verdadero profeta, cuando es falso, etcétera. Pero para nosotros hoy es mucho más importante todavía, siendo que consideramos que no hay apóstoles ni hay profetas, porque en el mismo libro de los Hechos dice que Dios nos habla hoy a través de su Hijo Cristo. Así que es muy importante considerar cómo es que hoy la autoridad de Jesús sigue estando presente entre nosotros, especialmente en su iglesia. Y por eso la seguridad que tenemos aquí es las escrituras, confesamos. um, ¿A quienes se le ha dado la autoridad? A los que la iglesia ha llamado, aquellos que han estudiado y han sido llamados por la iglesia para ejercer este ministerio. Y aunque quizás ha cambiado un poco la forma sobre milagros y estos temas, eh, realmente hoy sigue estando presente a través de la palabra que Dios ha dado y que es proclamada por aquellos que Dios ha llamado a través de su iglesia. Así que cuando escuchamos la absolución, decimos que estamos escuchando la misma palabra de Dios. Por eso el pastor siempre debería decir, um, en el nombre del Señor, ¿verdad? O con la autoridad de Cristo, perdono tus pecados. Y eso deja bien claro que no es una cuestión personal, porque mucha gente dice, pero ¿quién es el pastor James para perdonarme los pecados? ¿O quién es el pastor Gustavo o pastor Anthony? Ellos también son pecadores. Sí, totalmente. No hay dudas ni discusión en eso. Por eso hay que prestar mucha atención en la palabra de la absolución, ¿no? Es en la autoridad de Cristo, en su nombre, tus pecados son perdonados. No es por autoridad propia. Y eso es en nuestro texto tan importante y necesario decir. Los discípulos fueron a predicar, a llamar a arrepentimiento bajo la autoridad de Cristo, porque Él los mandó a hacerlo. No fue que de repente ellos, bueno, como hemos escuchado a Jesús, vamos a comenzar a hacer lo que Él hacía. No, no, no. Es necesario que haya la autoridad. Si no, todo queda bajo el juicio de cualquiera y cualquiera puede dudar de eso. Entonces, es muy importante ese punto. Y es importante también que los discípulos reconozcan esa autoridad con la que Jesús los envía, ¿verdad? Es muy llamativo cuando tú ves lo que pasó justo antes de su envío, ¿verdad? Ellos habían visto que el rechazo de su Señor, ¿no? Sí. Y después de haber sido rechazado, Jesús tampoco, él no pudo hacer milagros, pero ellos habían visto antes, ¿no? Y el Espíritu Santo está ahí obrando en sus corazones, creando la fe, dándoles ojos para ver la autoridad que sí tiene Jesús. Y ellos sí van a necesitar confiar en eso, ¿verdad? A lo largo de su viaje, que es una misión suicida para robarle al pastor Gustavo sus palabras que dijiste antes de grabar. Es una misión suicida, ¿verdad? Claro. Es peligroso y Jesús les dice que no lleven nada, que Sí, vayan sin protección, sin herramientas, sin nada. Pero sí tienen la autoridad, ¿no? Son llevados por la autoridad de Jesús.
este punto muy interesante, lo que prohíbe traer. Habíamos mencionado antes una conexión al Éxodo, pero también, no solamente el Éxodo, pero el pan que cayó del cielo, ¿verdad? Mientras que el pueblo de Israel caminaba en su, en su camino en el desierto, ellos cada día tenían que recoger el pan del día y nada más, no el pan de mañana, sino el pan del día. Y tenían sus sandalias que no iban a desgastar, pero no llevaban uh, extra, solo llevaban lo que necesitaba para aquel día. Y entonces Jesús no solamente exige fe de los que van a recibirlos, sino que los mismos que van a estar enviados tienen que tener esa misma fe en el Señor, en que Él va a proveer lo que ellos necesitan. Él va a proveer la fe de los que los escuchan. Él va a hacer a que algunos creen. Entonces, son todos dependientes del Señor, los que predican y los que reciben el predicador. Y este es lo mismo hoy. Nosotros estamos aquí en Puerto Rico llamados misioneros, no porque somos distintos a nadie más, sino porque la Iglesia Luterana no se ha establecido en toda la isla todavía. Entonces estamos apoyados por la misión en los Estados Unidos. Sin embargo, los planes que tenemos, los fondos que tenemos, no dependemos de esto, no podemos. Es solo el Señor que provea a través de su iglesia y a través de las mismas personas. A que existe la misión, a que abre las puertas, a que comemos y a que los que escuchan tengan fe. Entonces, el Señor quiere que los que son enviados y los que reciben los enviados dependen totalmente en Él para todo. Yo creo que hay algo muy interesante que seguramente le va a llamar la atención a Pastor James, porque en este texto, en español, pues uno dice que hay la gente que es mochileros, ¿verdad? Que es la gente que va simplemente con una mochila y sale a caminar. Y es más o menos lo que Jesús está diciendo aquí a sus discípulos, porque no tienen que llevar otra funda, otra muda de ropa, como dice allí, sino es como un poquito en una mochila y vamos. Es como hoy día mucha gente en Venezuela que está yendo a otras partes de Sudamérica, ellos solamente van con lo que tienen, ¿no? Y es algo bien difícil para ir caminando sin ningún tipo de ayuda, más bien pidiendo ayuda y esperando de otros. Algo que me llama mucho la atención es una de las cosas que les he permitido es cargar un bastón. Y estaba investigando un poco sobre eso porque me parece que es una figura que recorre casi toda la Biblia. Si uno habla del Antiguo Testamento, se va a acordar de Moisés usando un bastón y cómo Dios mostró a través de ese bastón que él estaba con Moisés. Por otro lado, es que parece que era una costumbre de los maestros itinerantes o de los rabinos para llevar un tipo de bastón mientras ellos iban en un viaje tan largo, un bastón de caminante. Entonces, muy interesante porque ellos tienen este bastón que posiblemente representa un tipo de compañía para ellos, de ayuda, pero al mismo tiempo lo que ellos van a hacer, ¿verdad? Porque al mismo tiempo es una de las figuras que acompaña al pastor. El pastor necesita tener su vara. Y ese habla mucho de con qué propósito ellos serán enviados también, porque les da ciertas cualidades a ellos y les identifica como quiénes son, ¿no? Como Jesús le está poniendo ahora en una posición, le está dando una vocación nueva para ellos. Sí, totalmente. Es una transición en la vida de ellos también. Hemos dicho que es una transición en la vida en
la estructura de San Marcos, pero también se puede imaginar esto como un cambio en sus vidas, un cambio de vocación. En nuestros 2 seminarios en los Estados Unidos, imagino que en la tuya también en Argentina debe estar cerca, Pastor Gustavo, este día. Pero fue anoche lo de la mía, de seminario de Fort Wayne, y la noche anterior lo de Pastor Anthony. Que los seminarios mandan a los estudiantes a sus congregaciones. Los estudiantes cuando gradúan reciben un llamado de una congregación para servirles como pastor y en esta noche tienen un servicio en que distribuyen los llamados a los estudiantes. Y realmente es muy significativo cada año porque uno se prepara en el seminario 4 años y por fin recibe su llamado, donde va a ir. Y no van 2 en 2, van 1 por 1. Y a veces es muy solitario el camino de algunos. Pero es significativo y yo creo que también si Pedro es el autor atrás de San Marcos, debe haber sido significativo para los discípulos también, este cambio de vocación, porque hasta aquí han sido estudiantes, pero ahora comienzan su ministerio también y marca un cambio importante en sus vidas. Y también lo demás del libro va a ser ahora, no solamente como estudiantes, pero estudiantes que también van a estar predicando. Muy bien. Quizás hemos llegado al fin de este texto. Si tienen algunos pensamientos más. Sí, por último yo quisiera agregar que otra vez se muestra un poco sobre la parábola del sembrador en esto, porque los discípulos ahora son como sembradores y se muestra también que no todos los que van a escuchar a ellos, no todos los que van a saber de ellos van a recibirle, ¿verdad? Por eso Jesús ya les está preparando. No piense que va a ser un éxito y que vas a tener toda la gente escuchándote la predicación y abriendo sus puertas. Tenga cuidado porque mucha gente no va a hacerlo. Hablando un poco quizás de los caminos llenos de espinas, los caminos que parecen llenos de rocas y que en el fondo no están listos para que la semilla de la palabra crezca. Sin embargo, ahí hay una promesa muy grande de Jesús para acompañarles a ellos y para hablar un poco de las consecuencias de los que no le reciben, ¿no? Así que es un llamado de atención para uno mismo. Cuando escucha la palabra de Dios, somos llamados a escuchar con diligencia, a prestar atención, porque al fin y al cabo es para nuestro bien, es para nuestra vida. Y sabemos que cuando escuchamos su palabra tenemos todos los beneficios del cielo y de la vida eterna que nos ha regalado Jesús por su promesa. Así es. Pues llegando aquí a la conclusión, con tanta delante de nosotros también en este mismo ministerio, invito al pastor Diliberto a cerrarnos con una oración. Con mucho gusto. Amado Padre Celestial, el camino donde transitamos es muy peligroso. No siempre sabemos exactamente lo que nos espera, pero tú nos aseguras con tu palabra que siempre nos acompañas, nos bendices con hermanos y hermanas en la fe que nos acompañan para animarnos con tu palabra. Sabemos, Señor, que un discípulo no es mayor que su maestro y miramos, Señor, a tu humildad
que aún siendo 100% Dios, tú escogiste ser fiel a tu Padre cuando te envió en mucha humildad y sin trayendo nada aparte de tu amor y tu fidelidad. Gracias, Señor, por ser fiel en nuestro lugar a tu llamado para morir en nuestro lugar y así ganar nuestra salvación y darnos una esperanza viva. Quédate, Señor, con todos los que nos miran, que nos acompañen por este medio y asegúrales de tu amor, de tu presencia y tu provisión. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues muchas gracias a todos por participar otra vez. Estamos viendo en nuestro próximo episodio. Que Dios los bendiga.